Hola chicos, buenas tardes. Muchas gracias chicos por la espera. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo están, Reina? Buenas tardes. Estoy con algunas Buenas tardes, dificultades doctora. en internet, por eso es que no me estoy conectando con cámara ya. Ya, ¿Me doctora. recuerdan, por favor, Reina, en qué hemos quedado? Nos tocaba, creo, el tema 11 o el tema 10. El 10, doctora. Ok. Alguien que no le hubiera colocado el link, por favor, me dice si alguno no le he colocado. Parece que algunito no le he colocado. Doctora, mi tango. Ok, sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más, chicos? Creo que me falta alguien. Doctora, en su lista está miércoles 13 de octubre, hoy día creo que es 14, doctora. Disculpe. Gracias, sí, muchas gracias. Lo corrijo. Gracias, Milton. Bien, para continuar el tema número 10, les voy a pedir que nos vayamos solamente a revisar la última diapositiva del tema 9, por favor, chicos, y es lo que vamos a hacer. Y mil disculpas, he estado con tantas cosas, bueno, de hecho estoy con un montón de cosas, ustedes han escuchado y les he estado también compartiendo. Esta mañana se ha realizado la presentación del estudio dióxido de cloro, si alguno lo puede seguir, me parece que está publicada, algunos alumnos me han dicho en Correo del Sur, también en publicaciones de la universidad. Si le pueden dar un me gusta, si les parece que me gusta, y ya luego me comentan también. Y también el día lunes hemos estado con un acto en homenaje al doctor Dorian Gorena. Les agradezco mucho por su participación, todos los que han podido participar. Y es por eso que no hemos podido encontrarnos estos días pasados, pero ya vamos a igualarnos para seguir avanzando, ¿ok? Les agradezco mucho a todos ustedes, chicos, su participación y su apoyo permanente. Vamos a irnos ya sin más para no perder más tiempo. La diapositiva última del tema número 9, donde está la clasificación de los diferentes tipos de estudios que existen en epidemiología, es decir, en ciencias de la salud. Recordando nada más para entrar ya al tema número 10 que les he pedido que lo lean, imagino que lo han leído algunos, ojalá todos.
que habla de los primeros tipos de estudios. Pero para recordar, vamos a ver, no sé si están viendo la pantalla, yo creo que sí, ¿no, chicos? Sí, Sí, doctora. doctora. Sí, gracias, Milton, gracias a todos. A ver, tenemos dos grandes grupos de estudios. Primero, lo que tenemos que identificar es si el estudio es de tipo observacional o el estudio es de tipo experimental. Si el estudio es observacional, ¿se acuerdan? Me voy a ir a la diapositiva de observacional. El investigador no manipula los factores de riesgo. No le damos el tabaco, no le damos la obesidad, sino ellos ya fumaban. Nosotros lo que hacemos es observar, ¿no? Hacemos todo lo que venga a continuación, el diseño del estudio, análisis, recolección de la información primero, análisis de los datos, etcétera. Pero nosotros no administramos, no manipulamos el factor de riesgo. En cambio, un estudio experimental sí, como lo que hemos hecho en el estudio del dióxido de cloro, lo que vamos a hacer en el estudio EPICOS, nosotros intervenimos, nosotros manipulamos el factor de riesgo. Entonces, primero hay que diferenciar si el estudio es observacional o es experimental, ¿ok? Es lo primero. Luego, los estudios pueden ser descriptivos y analíticos. Aquí es o, observacionales o experimentales. Dentro de los observacionales podemos tener descriptivos o analíticos. Cuando hablamos de estudios descriptivos, como su nombre lo dice, nos vamos a remitir a esa diapositiva. Cuando describimos la frecuencia de la enfermedad en función de variables de persona, tiempo, lugar. Hacemos una descripción mediante tablas, gráficos, cuadros, una descripción del evento, ¿sí? En función de las variables de persona, la mayoría edad, sexo, presencia de la enfermedad, nivel educativo, lo que fuera. Algunas variables de tiempo, en mes de enero, febrero, marzo, el año 2001, 2002, 2003, lugar, área urbana, área rural, distrito 1, 2, 3, 4. Pero no vamos más allá, lo que hacemos es una descripción, no buscamos factores de riesgo. En cambio, cuando buscamos factores de riesgo, habíamos dicho, los estudios se denominan estudios analíticos. Vamos a buscar factores de riesgo para en función a eso controlar un evento de salud, cualquier evento de salud que sea. La mayoría de los estudios terminan siendo analíticos porque buscamos los factores de riesgo, los factores causales, porque nos interesa controlar esos factores para reducir la presencia de la enfermedad, pero en algunos casos los estudios quedan en descriptivos. Solo describimos el evento, no vamos más allá. Yo les decía en la última clase que pasamos, me parece la anterior semana, les decía, chicos, eh, es como lo que hacían posiblemente hasta ahora, en primero, en segundo, en tercero, describir el evento, describir la enfermedad. Cuántos tienen la enfermedad, cuántos no, cuántos son hombres, cuántas mujeres, eso es lo que hacemos, ¿sí? Pero la mayoría de los estudios terminan siendo analíticos, buscar factores de riesgo, para lo cual calculamos medidas de asociación, entre ellas el riesgo relativo, calcularemos el odds ratio, la razón de prevalencia, en función al tipo de estudio. Entonces, observacionales pueden ser descriptivos o analíticos. Y habíamos dicho también que los estudios se pueden clasificar según su temporalidad en transversales o longitudinales. Transversales cuando en el tiempo presente recogemos la causa y el efecto, y los longitudinales prospectivos cuando en el tiempo presente recojo la causa y en el futuro recojo el efecto. Y longitudinal retrospectivo cuando el efecto ya está dado en el tiempo presente y por tanto la causa está dada en el tiempo pasado y la voy a buscar en los registros médicos, expedientes clínicos. Los unos son hacia adelante y los otros hacia atrás. En cambio, los transversales, estos no tienen direccionalidad. Y eso es lo que se resumía en este cuadro. Observacionales podían ser descriptivos solo o aquellos que terminan buscando factores de riesgo. Dentro de los descriptivos solos están, y los vamos a ver de inmediato, los estudios de reporte de casos, serie de casos, estudios ecológicos, que los vamos a ver de inmediato. El reporte de casos se realiza en un solo paciente, serie de casos en un pequeño grupo de pacientes y los estudios ecológicos en poblaciones. Y también es un estudio observacional descriptivo, el estudio llamado transversal o de prevalencia o de corte transversal, pero ojo, este corte es el corte de cortar, miren, es diferente a este cohorte que es aquí con una H intermedia. Pero este estudio, por lo general, termina siendo siempre analítico. Por eso es que está metido aquí. Por eso es que no está
sino está metido dentro de los estudios analíticos. Por eso es que los vamos a ver aparte. Hoy vamos a ver solamente los observacionales descriptivos, aquellos que solo describen el evento en función a las variables de persona, tiempo, lugar, que son estos tres primeros, y la siguiente los transversales que si bien son descriptivos al principio, la mayoría terminan siendo analíticos, es decir, buscando factores de riesgo. Y aquellos estudios observacionales que sí o sí terminan buscando factores de riesgo, factores causales, son los estudios analíticos, llamados analíticos, que en su primera parte sí son siempre descriptivos, pero que terminan siendo analíticos son los estudios de cohortes y los estudios de casos y controles. ¿Cuáles son los estudios de cohortes? Los longitudinales prospectivos y los de casos y controles, los longitudinales retrospectivos. Vamos a ir viendo entonces, he querido hacer este repaso para que volvamos a entrar en ritmo y recordemos dónde hemos quedado, y habíamos quedado justamente en esto, en la clasificación de los diferentes tipos de estudios, y ahora vamos a empezar viendo los primeros, los observacionales descriptivos, ¿sí? Entonces, si me acompañan, nos vamos ahora al tema número 10, que yo les había pedido ya que den una miradita, me imagino que sí lo han podido leer, y vamos a ver ahora. No sé si estamos en el tema 10, si me ayudan. Vale, Milton, por favor. ¿Algunos de ustedes si me pueden ayudar? Sí, doctora, ya estamos. Ok. Sí, doctora. Entonces estamos en el tema número 10. Empezamos entonces, los primeros estudios. Gracias, Vale, gracias, Milton. Vamos a empezar el tema número 10. Lo voy a poner un poquito más grande por si es que no se ve muy bien. Ahí. Bien, estudios observacionales descriptivos. Estudios epidemiológicos. Se llaman estudios observacionales o diseños observacionales, es lo mismo. Entonces, ahora vamos a ver aquellos que son solamente descriptivos, ¿sí? Aquellos que no buscan factores de riesgo, sino describir el evento. Vamos a empezar con el reporte de caso. Luego tenemos la serie de casos, los estudios ecológicos y los estudios transversales o de prevalencia. Yo voy a irme a este 2.4 que ustedes ven y ahí lo vamos a ver. Le voy a poner entre paréntesis que estos terminan siendo, si quieren ustedes pónganle, terminan siendo, en la mayoría de los casos, analíticos. Por eso es que no lo vamos a ver en este tema, lo vamos a ver separado, ¿ok? Pero es un estudio descriptivo en algunos casos, aunque la mayoría de las veces termina siendo analítico. A ver, los estudios descriptivos que nos permiten, vuelvo a la diapositiva anterior, aquellos que no tienen el texto físico en el eCampus, he colocado solo las diapositivas más importantes, tal vez algunita por ahí no la tienen, pero no se preocupen, igual la voy hablando en lo que les explico. Los estudios descriptivos, ¿cuál es la finalidad que tienen? La finalidad que tienen, como hemos dicho, es describir la frecuencia de un evento en función a las variables de persona, tiempo, lugar. Vamos a describir las características del evento X que estemos estudiando en función a esas variables. Intenta describir la relación. A ver, ¿será que hay alguna relación entre la variable independiente y la variable dependiente? Intenta asumir, pero no establece una relación como tal, una asociación, ¿sí? No asume una asociación de tipo causal. Intenta establecer algún tipo de relación. Y finalmente, ¿por qué son útiles? Porque nos ayudan a generar hipótesis, nos ayudan a generar hipótesis. No contrastan hipótesis, pero sí nos ayudan a generar hipótesis. Vamos entonces a ver estos estudios. Reporte de caso, serie de casos, estudios ecológicos. Empecemos con el primero, reporte de caso. Se basa en la investigación profunda de un solo individuo, chicos, uno solo. Un reporte de caso es una investigación en profundidad que realizamos a un paciente, es decir, una persona con un problema de salud. Y vamos describiendo todos los hechos relacionados con ese problema de salud que tiene. Por lo general, no digo únicamente, pero por lo general, se trata siempre de enfermedades raras o de enfermedades de poco frecuencia, ¿sí? De enfermedades poco frecuentes. Problema de salud poco frecuente, una enfermedad rara que de pronto le hemos descrito en la literatura, pero nunca le hemos visto en la práctica clínica, un nuevo cuadro clínico, un cuadro clínico distinto, pero es único, ¿sí? Es único, por eso se llama reporte de caso.
¿Cómo también se llama? Yo sé que ustedes que asisten a los diferentes congresos, a los diferentes eventos científicos o jornadas en las diferentes especialidades, han escuchado de esto, de un reporte de caso. ¿Con qué otro nombre se le conoce? ¿O le conocen o ustedes han tenido la oportunidad de escuchar en algún evento, en algún congreso? ¿Con qué otro nombre? A ver si alguien nos ayuda. ¿Con qué otro nombre se le conoce al reporte de caso? Esa descripción de un caso único, una patología rara, un cuadro clínico distinto. A ver, Yanira, perdón. ¿Un caso clínico? Muy bien, Yanira. Un caso clínico. Perfecto. Eso es lo mismo. Cuando ustedes escuchan caso clínico, reporte de caso, se refiere a lo mismo. Siempre, chicos, de una patología rara, una patología poco frecuente. En nuestro medio, por ejemplo, la miocardiopatía chagásica es una patología muy frecuente por la elevada prevalencia de la infección, la enfermedad de Chagas que tenemos en nuestro medio. De manera que yo nunca haríamos un reporte de caso de miocardiopatía chagásica, a no ser que fuera algo muy único, que no se ha presentado, que nunca se ha descrito antes. Pero si es una patología frecuente en nuestro medio, siempre escuchamos de ella, seguramente no haremos un reporte de caso, haremos tal vez un estudio de prevalencia, porque es una patología de alta prevalencia, pero no un reporte de caso. Entonces, reporte de caso lo vamos a guardar, lo vamos a reservar para aquellas enfermedades raras, de poca frecuencia, de una frecuencia baja, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es lo que se hace en un estudio de reporte de caso? Se describe cuando presentamos o ustedes han escuchado un caso clínico, se describe, ¿no es cierto? El paciente de tal edad tenía tal sintomatología, se le hizo esto, avanzó favorablemente o no, se complicó o no se complicó, se le dio tal tipo de intervención médica, tal tipo de intervención quirúrgica, cómo evoluciona el paciente, esto decían sus laboratorios, esta es su placa radiográfica, es la descripción, como cuando presentamos nuestro caso. Yo creo que ustedes ya desde el año pasado han ido a hacer sus prácticas en el hospital, con pacientes ya reales. A veces nos dan como parte de la práctica o en Infecto, en las diferentes asignaturas, vas a defender, este va a ser tu caso, eso va a ser tu caso clínico, hacemos una defensa, entonces uno tiene que describir en profundidad ese caso, cuáles eran los, no sé, el diagnóstico presuntivo, qué estudios de laboratorio se hizo, cuál fue el diagnóstico final, qué alteraciones en laboratorio había, qué alteraciones en gabinete, etcétera, etcétera. Y es como hacer una descripción de un caso y finalmente como una epicrisis, ¿no? Pero con todo el detalle que fuera necesario describir. Similar a este estudio es un estudio denominado serie de casos, donde se hace un seguimiento descriptivo de un pequeño grupito de personas y un grupo de personas se llama cohorte. Un pequeño grupo de personas, en este caso no son más de 5, 6, 7, no superan los 10, por lo general no superan los 10. Algunas veces pueden ser 11, 12, pero cuando hablamos de serie de casos, cuando son poquitos casos. La descripción que realizamos de estos casos es una descripción detallada. Estos casos también son enfermos, también son pacientes, también con enfermedades raras, con enfermedades de una distribución poco habitual, ¿sí? Por decir, han aparecido, creo que les decía yo la última clase, a unos pacientes que vienen, la mayoría de la mina XX, y han venido con una alteración neurológica. Puede ser que sea una intoxicación al plomo, vienen con un cuadro clínico diferente, un cuadro que no hemos visto. Entonces, es una distribución poco frecuente, una enfermedad rara, un cuadro clínico diferente. Pero no es un hito ni dos, sino 3, 4, 5, 6, hasta 10 podemos considerar nosotros una serie de casos. Tanto el reporte de caso, ese que veíamos, esa descripción de una patología rara, como la serie de casos, que es este tipo de estudios, ¿dónde los vamos a encontrar? ¿Dónde es frecuente encontrarnos con estos tipos de estudios? En la práctica clínica, es decir, en la medicina clínica, cuando estamos en el hospital, cuando estamos en el centro de salud, cuando estamos ya en un hospital, sobre todo trabajando,
Porque estos pacientes con patologías raras, poco frecuentes, no van a estar en sus casas, seguramente están en un centro hospitalario. Por eso es que no los vamos a encontrar cuando hacemos, por ejemplo, visitas domiciliarias o encuestas que hacemos en un estudio de prevalencia donde la mayor parte de las personas son sanas. No les vamos a encontrar ahí, donde les vamos a encontrar es en el hospital, cuando estamos ya desempeñándonos en el hospital, en las diferentes especialidades, en los diferentes servicios. Es posible que en algún momento de la vida nos encontramos con alguna patología o un cuadro clínico nuevo, ¿sí? Raro, diferente. Reporte de caso y serie de casos. ¿Cuál es la utilidad de ambos tipos de estudios? Nos ayudan a descubrir una nueva enfermedad o un cuadro clínico distinto. Puede ser que la enfermedad ya existe. Sí, conocemos esa enfermedad, se han descrito varios casos. Pero este cuadro clínico con el que se está presentando es único. La mayoría presentaban tal, signo, sintomatología, y este es un caso que tiene esta enfermedad, pero es diferente, es un cuadro clínico distinto. Nos ayuda a identificar los grupos de alto riesgo. Por decir, hemos identificado que los mineros de la mina XX son un grupo de alto riesgo, ¿sí? Son un grupo de alto riesgo porque varios de ellos han presentado la enfermedad. Y nos ayuda a generar, por supuesto, hipótesis. Y nos ayuda a desarrollar y difundir nuevas técnicas de diagnóstico que no conocíamos hasta el momento. Las hemos desarrollado justamente para intentar solucionar este problema de salud, nuevas técnicas quirúrgicas o cualquier otro tipo de procedimiento. Son muy útiles. ¿Cuáles son sus ventajas entonces? El que sean fáciles, rápidos, baratos, son útiles, como decíamos, y no comprueban hipótesis. Son útiles porque nos ayudan a generar hipótesis, nos ayudan a generar algún tipo de hipótesis que luego la corroboraremos seguramente con un estudio analítico. ¿Por qué decimos son fáciles, rápidos, baratos? Alguien, a ver, nos ayuda para que no me escuche a mí misma. ¿Por qué serán rápidos, fáciles, baratos? ¿Por qué será? ¿A alguien se le ocurre? ¿Por qué será? Ese caso clínico que alguna vez han escuchado, ¿por qué será fácil? Todo, por supuesto, requiere una rigurosidad desde el punto de vista científico, ¿no? Es cierto, pero comparado con otros tipos de estudios, estos son fáciles de realizar. ¿Por qué será que son fáciles, baratos, chicos? ¿Qué se les ocurre? ¿Alguien? A ver, por ahí. No Porque es se los Salguero. realiza en el hospital. Se los realiza en el hospital, ya con los medios del hospital y entrevistando al paciente, y es más fácil, más rápido. A ver, algo más para completar lo que nos dice Milton. Milton dice es que ya tenemos todo, está en el hospital, posiblemente ya tenemos el acceso, ya hemos hecho las pruebas de laboratorio, gabinete. ¿Qué más? ¿Por qué más, Laurita? ¿Podrías? Son pocos casos, doctora. Muy bien, ¿quién me ha hablado ahorita? No sé si era Laura o era quién me No, habló. Bolívar. Bolívar, sí, muy bien, Gilda. ¿Por qué? Porque son pocos casos. Uno, si es un reporte de caso, o 4, 5, 6, 7, si es una serie de casos. Por supuesto, eso va a ser fácil. Que me maneje con uno, hago una buena descripción, es fácil, es rápido, es barato. Como nos decía Milton, es que ya tenemos ahí, ya le hemos hecho todos los laboratorios, ya se le ha hecho todos los laboratorios. Lo que me toca ahora es sistematizar adecuadamente la información y presentarlo bien bonito para que la comunidad científica también conozca y se pueda saber más sobre ese caso, sobre ese cuadro clínico. Muy bien, por eso es que son rápidos, fáciles, baratos. ¿Cuáles son sus desventajas? ¿Tienen desventajas? Sí, porque no hay un grupo de comparación. Primero, no hay un grupo de comparación. Si tengo yo un caso con esta patología rara, ¿con quién voy a comparar? Es difícil establecer un grupo o conformar un grupo de comparación, aun cuando sea una serie de casos. Los datos de estos pacientes generalmente son recolectados con propósitos de tipo diagnóstico. Una patología rara. En Cochabamba, me parece que justo hace 2 años en esta época se presentó un caso de una niña con sirinomelia, que nació una recién nacidita, que nació con los miembros inferiores unidos, que no estaban separados, no ve como una sirenita. Claro, y en ese momento no está pensando pues el neonatólogo, el pediatra o el ginecólogo, uy, qué bien,
Aquí tenemos un caso que lo vamos a describir, va a ser nuestro reporte de caso, nuestro caso clínico que vamos a presentar en el Congreso Internacional de Neonatología que se va a realizar en diciembre de 2020 en México. No, en ese momento no estamos pensando en la investigación, en publicar ese estudio. ¿En qué estamos pensando? En diagnosticar, en tratar ese cuadro, en solucionar el problema. Y es posible que en ese afán se nos haya ido algo. No hemos pedido este laboratorio, no hemos pedido este gabinete y luego ya no le tenemos al paciente, ya sea que le hemos dado de alta, ya sea que se ha complicado y ha fallecido y no hemos recogido, era que le hagamos un laboratorio de tal tipo, ahí hubiéramos podido haber identificado esto, lo otro, porque en ese momento estamos en el afán de diagnosticar, de atender. Claro, vamos. Ojalá pudiéramos hacer las diferentes pruebas, exploraciones, descripción en profundidad de ese caso, tener todos los datos, pero a veces no, porque no estábamos pensando en eso, estábamos pensando en atender eso, en identificar el cuadro y poder darle una solución. Y era algo muy susceptibles de sesgos, entre ellos el sesgo de selección. No tenemos un grupo de comparación, los datos a veces no están completos y finalmente algún tipo de sesgo de selección. Les voy a mostrar, aunque por lo que ustedes me han comentado, han escuchado por lo menos alguna vez o han leído en alguna revista científica, han escuchado lo que es un reporte de caso. Voy a ver si tengo, denme un segundito, voy a mostrarles, hemos estado justo estos días buscando, a ver, les muestro lo que puede ser un reporte de caso. A ver, si es que puedo. A ver, yo creo que ahí. Voy a compartir con ustedes dos estudios que son justamente reportes de caso. A ver, vamos a ver este. Este es un reporte de caso que justamente lo estamos estudiando el doctor Mayor Camacho, investigación del test, porque se nos ha plantado, nos están presentando en nuestro medio también aquello que en algunos países ya empezaron a existir, es pacientes con reinfección a coronavirus. Este es otro. A ver, les muestro primero este. Este es uno que está recientemente publicado, miren, hace una semana, casi menos de 10 días, el 6 de octubre. A ver, vamos a ver de qué se trata. Si ustedes pueden ver ahí y me siguen, y de hecho hasta el nombre dice, miren, no hay dónde perderse. Dice reporte de caso, muerte de un neonato sospechoso con coronavirus, con la enfermedad de coronavirus, nacido de una madre con coronavirus en Irán en el año 2019, que es un reporte de caso. No hace falta que me digan, es un reporte de caso. No hace falta que lean el subtítulo en la sección de reporte de caso. Con que diga, muerte de un recién nacido sospechoso de coronavirus, de madre que tenía coronavirus, y solo es uno, yo ya sé que es un reporte de caso. Miren, ¿y qué es lo que se hace? Tenemos una introducción. En metodología, ¿qué es lo que hacemos? Como es un solo caso, desde la presentación de ese caso clínico, se presenta un caso que fue reportado, una muerte de un neonato, de una madre que tenía 32 años, que tenía infección por coronavirus en Irán, de la etnia tantos, se reportó la infección y muerte de este neonato con una placa radiográfica que mostraba anormalidades a las 2 horas después de haber nacido. El recién nacido nació a través de una cesárea por elección, etcétera, etcétera. Vamos describiendo ese caso, ¿sí? Hay una introducción, seguramente se hablará de la infección por coronavirus y en neonatos, ¿sí? Hablaremos de la infección, miren, he hablado de la infección por coronavirus, se habla algo del coronavirus en recién nacidos, en neonatos, ven, aquí está. Seguramente de coronavirus no hay mucho, pero hace una comparación con lo que es el SARS-1, el MERS, una descripción y luego ya se presenta el caso. Una descripción detallada de ese casito, por eso se llama estudio descriptivo. ¿Cuántos años tenía su mamá? ¿Dónde vivía su mamá? Venía de una ciudad con una alta prevalencia, no tenía historia de ningún tipo de enfermedad, por ejemplo, hipertensión arterial, enfermedades autoinmunes, diabetes, desórdenes metabólicos.
la descripción del caso. Luego dice cómo evoluciona, cómo era su saturación de oxígeno, se le hace una placa de tórax, qué es lo que se encuentra y se describe. En este caso, miren, se presenta esta placa, la normalidad que existe en la placa de tórax, las características de la mamá dice, era el recién nacido, perdón, dice que en este caso era una tenía un luego fallece, pero presentaba, se describe el caso y te describe las características seguramente de la madre, en este caso te importaba cuántos años qué antecedentes de fórmula obstétrica tenía, una gestación, qué síntomas tenían, todo lo que hemos leído, una conclusión. Dice, en este, por la muerte de un neonacido de una madre que tenía coronavirus o después del nacimiento. Y se hace una conclusión, por supuesto, revisión de la literatura. Miren, solamente para hacer esa descripción de caso, ¿cuántos artículos ha leído de este autor? 25. Sí, 25. ¿Se entiende? Este es un reporte de caso presentado en una revista científica y de manera más lo solemos algunas veces identificar o encontrar en un encuentro científico, como en un congreso, en una jornada, en un taller. Vamos a ver otro similar, que es un reporte de caso. En este caso es a ver, no sé si lo pueden ver, es otro, que es en este caso es infección por coronavirus que está preocupando y en nuestro medio, que se están presentando algunos posibles casos que parece con reinfección y se están estudiando. Ven ustedes ahí, reporte de caso, dice, ¿no? Si ustedes leen, dice, ¿es posible la reinfección por SARS-CoV-2 y la recurrencia de la enfermedad COVID? Un reporte de caso en Brasil o de Brasil. Aquí en el título dice que es report, y aun cuando no dijera eso, si yo me voy a la introducción y veo, o en el report veo que así solamente se describe un caso, miren, paciente de 24 años, que era una trabajadora que trabajaba como técnica de enfermería, de sexo femenino, de raza blanca. Ya me doy cuenta que es un reporte de caso. Este también es reciente, hace un mes aproximadamente ha sido publicado, donde se hace una introducción de lo que es la enfermedad por el coronavirus, una enfermedad bastante nueva, y la descripción de este caso. Dice, el día 4 de mayo presentó tales y tales, y había dado una prueba PCR positiva. El 7 de junio, ¿qué es lo que pasó? Se encontró también una prueba de PCR positiva. Al tanto tiempo ya dio negativa. Y luego, al cabo de tantas semanas, volvió a dar positiva. La descripción, ¿sí? La descripción detallada de en este caso no muestra pruebas de laboratorio. Lo único que nos dice es que se les ha hecho las pruebas de PCR, pero se hace una descripción que era negativa en tal fecha, qué días era negativa el 8 de mayo, luego positiva el 13 de mayo, el 2 de julio positiva, el 30 de julio negativa. Es una descripción cronológica, detallada de este caso, llegando a ser una discusión, ¿sí? Pero se describe todo este caso. Miren, el caso presentaba tales valores en glucosa, tales valores en IgG, IgM, tales valores en frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, presión arterial, auscultación pulmonar. Se describe todo ese caso. Caso clínico, reporte de caso, una patología rara, un solo caso. Y a ver si por aquí tengo, miren, no es complicado, pero sí hay que hacerlo revisando bastante literatura, haciendo una descripción detallada, minuciosa, colocando sus valores de laboratorio, de gabinete, cómo evoluciona el paciente, un reporte de caso. Y eso nos ayuda a conocer una nueva enfermedad. Voy a ver si es que aquí tengo, ojalá que tenga una serie de casos. Serie de casos ya no es un pacientito con una patología rara, sino ya es un pequeño grupo de pacientes. Creo que aquí tengo el ejemplo, pero que no es de pacientes vivos, ¿no? Es más bien de piezas de un instituto de patología, y justamente creo que es de Sirinomelia el que tengo aquí a la mano. Igual ustedes pueden buscar, chicos, en internet hay bastante para conocer cómo se realiza este tipo de estudios. Aquí les presento uno que sin que lo diga me puedo dar cuenta que es una serie de casos. Fíjense, dice Sirinomelia, ¿sí? Estudio de 5 casos.
Si me dice estudio de 5 casos, bueno, se supone que siempre hay que revisar literatura. Posiblemente aquí han puesto de más, ¿no? Y revisión de literatura. Dice, pero ok, eso obviamente se hace en todo estudio. Pero si dice estudio de 5 casos, ¿qué es? No hace falta que diga, esta es una serie de casos. Pero si dice 5 casos, entonces será una serie de casos. ¿Y qué se hace? Una descripción detallada, en este caso, se describen 5 recién nacidos con sirinomelia provenientes, ya no eran vivitos, ¿no? Que los habían encontrado en el hospital nuevo, sino que ya son dice que son provenientes, perdón, de un museo de patología de la universidad, tantos. Ok, ¿qué es lo que se hace? La descripción, ¿no? Pero siempre una pequeña introducción que nos lleva a describir, conocer la fundamentación del tema de estudio y describimos los casos como lo que describíamos en el caso ese único, aquí se puede describir con detalle. Por ejemplo, el caso número 1 dice el feto tenía 28 centímetros de largo, con miembro inferior de 11 centímetros de longitud, 2.3 centímetros de ancho, es solamente un miembrito inferior. Dice el pie está incompleto, tiene 3 dedos, la implantación de las orejas es baja, etcétera. Caso número 2, feto de 35 centímetros de longitud, su miembro inferior 11, era largo de 5 centímetros de ancho, más anchito, terminaba en un pie incompleto con 3 dedos, con 5 dedos. El caso 4, feto de 23 centímetros, es la descripción, incluso con sus imágenes. Bueno, aquí vamos a ver unas imágenes. Como somos de medicina, yo creo que nadie se va a extrañar, pero no son casos vivos, ¿no? En este caso ya era la descripción de cada uno de los casos y en vez de presentar aquí no están presentando placas radiográficas, laboratorios, sí están presentando cada uno de los diferentes casitos, ¿sí? Una descripción detallada de cada uno de los casos, en función de la patología que sea, en función de la patología que sea. Aquí está la descripción morfológica de los casos de sirinomelia, caso 1, 2, 3, 4, 5, longitud, cuánto medía el miembro inferior, cuánto de largo, cuánto de ancho, si tenía microcefalia o no, si tenía genitales externos presentes o no. Luego vemos si tenía hipotelorismo ocular o no, si tenía, cómo terminaban sus deditos, si terminaban en el caso 1 en 5 dedos, en este un pie incompleto con 3 dedos, un pie incompleto con un dedo, etc. La descripción de cada uno de los casos. Esto correspondería a un reporte a una serie de casos. Entiendo, yo creo, con estos ejemplos que les he dado, explicación yo en qué consiste un reporte de casos o una y su utilidad para conocer nuevas enfermedades, nuevos cuadros clínicos, siempre hablando de una patología, ¿ok? Vamos a pasar, para terminar la clase del día de hoy, a lo que son, a describir un poquito lo que son los ecológicos. En este caso, la unidad de estudio en los estudios ecológicos, que también son estudios observacionales descriptivos, ya no es una persona, ya no es un pequeño grupo de personas, sino es una población. Y se la estudia con el objeto de comparar la frecuencia de una enfermedad entre diferentes grupos durante un mismo. Por decir, nosotros queremos comparar qué es la tasa de mortalidad infantil, por decir, en este grupo. En recién nacido, Chuquisaca, de Cochabamba, de Potosí, en 2019, con tasa de mortalidad infantil, en Chuquisaca, 2019. Para a la misma población, en una población, voy a estudiar mortalidad infantil en el mismo Chuquisaca, pero en diferentes años, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, hasta el 2020. Y al comparar en diferentes años la misma población, es como si estuviéramos comparando diferentes poblaciones, ¿no es cierto? Pero las poblaciones son diferentes en el tiempo. Entonces, puedo comparar diferentes poblaciones en un mismo periodo, tasa de mortalidad infantil en la población A, B, C, D, el mismo año, o comparo a esa misma población en diferentes años, en diferentes épocas, ¿ok? Aquí el grupo de estudio, la unidad de análisis de observación, ya no es una persona, sino es una población. Una población
un grupo de personas puede estar definida por fronteras geográficas. Vamos a hacer la tasa de mortalidad infantil en Chuquisaca, sí, límites geográficos. O puede ser en un grupo étnico. Voy a hacer el estudio de la tasa de, no sé, de letalidad de X patología en la etnia de los quechuas, en la etnia de los aymaras. Ok, ahí no hay un límite geográfico, ahí más bien hay un límite, un grupo. El grupo es de los aymaras, el grupo es de los quechuas. Hay quechuas en Potosí, hay quechuas en Cochabamba, hay quechuas en Chuquisaca. Aquí la característica no es, para el grupo no son los límites geográficos, sino es las condiciones de grupo étnico o también puedo decir en la población femenina. Es decir, la característica aquí es el hecho de ser mujer. Comparo esas poblaciones. ¿Okay? Por ejemplo, dice, ¿cuáles son las ventajas de estos estudios? Realmente pueden efectuarse, realizarse, desarrollarse en un periodo corto. Son de bajo costo. ¿Por qué? Porque la información ya está recogida. No tengo que ir ni siquiera como en el reporte de casos a buscar ese caso, describir ese caso o en la serie de casos. Aquí los datos ya están recogidos. Si yo, por ejemplo, quiero hacer un estudio de comparación de la mortalidad infantil, de la tasa de mortalidad infantil entre los diferentes departamentos de Bolivia para el año 2019, no tengo que ir pues a recoger datos de los residentes. Eso ya está. ¿Dónde tendré que ir? Seguramente al CEDES, seguramente al SNIS. Ahí ya están. Dice, para el año 2009 hubieron tantos recién nacidos y tantos de estos fallecieron y por tanto la tasa de mortalidad infantil es de 13 por 1000. El dato ya está recogido. Y ojo, ese dato es un dato promedio. No vemos, ya no tenemos los pacientes de manera individual. Por ejemplo, no sé, alguien quiere hacer un estudio del rendimiento académico o del promedio de los diferentes cursos en la asignatura de salud pública para comparar cómo es el curso grupo 1 comparado con el 2, con el 3, con el 4, en promedio en la asignatura de salud pública 3. Entonces, ellos ya tienen solamente el dato promedio, ya no tienen el dato de cada uno, ya no tienen lo que yo tengo. Ya no tienen de cada unito porque ya están comparando datos en promedio. O yo también podría hacer un estudio, pero comparando los promedios, ya no mirando los datos individuales. Algunas veces ni los tenemos en el de mortalidad infantil que les cuando han nacido, sí tenemos, perdón, cuándo han nacido, cuándo han muerto, pero no tenemos el detalle de cada unito. El recién nacido tenía tantas semanas de gestación, su mamá tantos, viven tanto, es hombrecito, es mujercita, pesa tanto. No, ya no tenemos eso. Lo que tenemos es un dato promedio. La tasa de mortalidad infantil es de 13 por 1000. Por decir, el promedio del cuarto 1 es de 18.5, del cuarto 2, 14.3, del cuarto 3, 15.1 y del cuarto 4, 22.8. Tenemos un valor promedio. Eso ya está. Entonces, no son útiles estos estudios para generar cierto tipo de hipótesis. Es decir, el cuarto tiene mejor promedio, mejor rendimiento académico. Podría ser porque son más atentos, porque son más dedicados. Se puede deber a que son más organizados. Se puede deber porque todos están aquí en Sucre, no tienen la dificultad de conectarse. Internet nos ayuda a generar ciertas hipótesis. ¿Sí? ¿Cuáles son las desventajas de estos estudios? Representan niveles promedios de exposición y no valores, y no presentan valores reales. ¿Sí? No son valores reales individuales. Bien, disculpas chicos. Entonces, las desventajas son que representan niveles promedios de exposición. Ya no son datos individuales reales. No tenemos el promedio de Valeria Peñafiel, la nota, perdón, de Valeria Peñafiel, de Milton Loaiza, de Ana Beatriz Mogro, de Araceli Otón. No tenemos. Lo que tenemos es un dato del curso en promedio, ¿ok? Ahora, depende mucho de la calidad de los datos, porque aquí en estos estudios nosotros ya no vamos a recoger de cada recién nacidito, no, nosotros ya vamos al CEDES, por decir, o al SNIS, al Sistema Nacional de Información de Salud, o buscamos en Internet
¿Cuál ha sido la tasa de mortalidad infantil en Chuquisaca? Nos van a decir 13 por cada 1000, 12 por cada 1000. ¿Cuánto ha sido en La Paz? 11 por cada 1000. ¿Cuánto ha sido en Santa Cruz? 20 por cada 1000. Pero ya no tenemos el dato individual. Y ahí podemos incurrir nosotros en un error que se llama falacia ecológica, que es un sesgo ecológico. ¿En qué consiste eso? Consiste en inferir resultados del grupo a los individuos. Son aquellos que hacen inferencias sobre los individuos a partir de los datos del grupo. Vamos a poner, por ejemplo, estamos haciendo este estudio de tasa de mortalidad infantil en Bolivia y queremos ver con qué factores están posiblemente relacionados. Y hemos encontrado que aquel departamento que tiene una tasa de mortalidad infantil más alta, había sido La Paz, por decir, me estoy inventando, 20,5 por 1000, 20 defunciones de menores de 1 año por cada 1000 nacidos vivos, es porque también tiene un índice de desarrollo humano más bajo, es decir, bajo acceso a servicios de salud, bajo nivel educativo de las personas, ¿ok? Porque hemos sacado también los índices de desarrollo humano de La Paz, había sido bajo, el índice de desarrollo humano mide que si una población tiene acceso a servicios de salud, tiene nivel educativo adecuado, tiene acceso a servicios básicos, etcétera, etcétera. Eso nos dice si tiene un índice de desarrollo humano adecuado. Y hemos visto que en La Paz su índice de desarrollo humano es bajo, es del 0,6. Los valores son solo entre 0 y 1. Chuquisaca es de 0,7, por decir, el Beni es 0,8. ¿Y qué es lo que yo digo? Ah, ok, La Paz tiene el índice de desarrollo humano bajo, que es de 0,7, en promedio en La Paz tienen eso, y por tanto su mortalidad infantil es la más elevada, de 20,3 por cada 1000 habitantes. Eso es lo que he encontrado. ¿Qué sería una falacia? Ah, como el niño Carlitos Pérez nació en La Paz, que tiene un índice de desarrollo humano bajo y una mortalidad elevada, entonces, ¿qué digo yo? El recién nacido Juanito Pérez va a morir antes de cumplir 1 año. Pero alguien dice, ¿pero por qué? ¿Cómo que va muriendo? Sí, es que lo que pasa es que en La Paz la mortalidad infantil es más elevada y este niño, como ha nacido en La Paz, tiene más probabilidades de morir antes de cumplir 1 año. Es que eso yo no puedo hacer. ¿Por qué? Porque yo no tengo el dato individual. Yo no tengo datos reales de cada uno de ellos. ¿Qué es lo que tengo? Tengo un dato en promedio. Entonces yo no puedo inferir los resultados del grupo a las personitas. ¿Qué es lo que yo voy a decir? Este es un promedio del grupo. Pero no esto es lo que tiene cada uno o lo que va a tener cada uno. Es un promedio del grupo y tengo que siempre hablar, este es un promedio de grupo. No puedo inferir este resultado a las personas. Por decir, estamos haciendo un estudio de los promedios. Digo, ok, como el cuarto 4 tiene un promedio de 20, el alumno XXX tiene una nota de 20. No, no es así. El cuarto 4 tiene un promedio de 20, pero el alumno XX puede tener 10. El alumno YY puede tener 30. El alumno tantos puede tener 31 y el promedio del curso es de 20. Cuando hacemos un estudio ecológico, trabajamos con valores promedio y tenemos que manejarnos así hasta el final, es decir, estos son valores promedios. Yo no voy a hacer inferencias a la persona. Esto es lo que sucede en el departamento. Esos son los valores del departamento, de los recién nacidos del departamento, pero no puedo hablar individualmente. A diferencia de lo que sí podemos hacer en los otros estudios donde recogemos y tenemos datos individuales. Ahí sí puedo decir yo, aquellos que no hacían actividad física tienen más riesgo de padecer, no sé, diabetes que los que no hacían actividad física. Entonces, ese es uno de los sesgos en los cuales se puede incurrir. No son complicados tampoco los estudios ecológicos porque ya estamos trabajando con valores promedios de cualquier tipo de enfermedad o cuadro clínico. Lo importante es poder recoger esos datos y que estos sean los más correctos. Dependerá mucho de la calidad de los datos que se ha recolectado. En algunos lugares en Bolivia hay todavía dificultad en aquello, no se reportan adecuadamente los datos, entonces en el CEDES a veces tienen un dato que no es el más exacto porque tales regiones no han reportado a tiempo sus casos, no han llenado correctamente los formularios y por tanto el promedio, el dato que te dan, dice, hasta donde tenemos es de 13 por 1000 la mortalidad infantil. Y es posible que haya algún dato faltante, pero como no les han reportado, eso es lo que ellos nos pueden facilitar. Si alguno de ustedes quiere buscar algún reporte, algún estudio ecológico, me dice y la siguiente clase lo podemos ver. Es una comparación de diferentes poblaciones, pero ya en valores promedio.
Nosotros no vamos a hacer, porque son relativamente fáciles también los estudios ecológicos, al igual que los estudios de reporte de caso y serie de casos, no necesitan, sí bien una rigurosidad científica, sí la necesitan, pero no necesitan mucha dedicación, no necesitan mucho tiempo, más de, no sé, ponerle, no necesitan un diseño complejo, no, a diferencia de lo que pasa en los diferentes estudios que vamos a empezar a ver desde la siguiente clase, ¿ok? No son estudios así de fáciles como los que les he mostrado. Ah, y eso se publica, las revistas publican eso, claro, si es una patología rara, una patología poco frecuente, adecuadamente descrito, seguramente lo van a publicar y lo mismo los ecológicos. Pero como son así de fáciles y no requieren más que lo que les acabo de describir, entonces no vamos a profundizar más y a partir de la siguiente clase lo que vamos a pasar es al siguiente tipo de estudios, ¿sí? Que son los estudios de prevalencia, los estudios transversales, los estudios de prevalencia, ¿ok? Entonces ya vamos a ver, voy a ver, dejar de compartir eso y me voy a remitir nuevamente a la diapositiva del tema número 9 y lo que vamos a ver la siguiente clase, y les pido que por favor lo lean hasta el lunes, aprovechando que ahora no estamos en exámenes y tenemos un poquito más de tiempo a pesar de nuestras prácticas y todo. Hemos visto estos tres primeros, la siguiente clase vemos los estudios transversales. Chicos, los estudios transversales y que corresponden al tema número 11 de nuestro avance de la materia. El tema número 11, estudios transversales o estudios de prevalencia, que si bien son descriptivos en principio, siempre terminan, o la mayor parte de las veces terminan siendo analíticos. Entonces yo les voy a pedir que para el lunes, aunque ya les dije en mensajito estos días que no hemos estado pasando clases, que ustedes puedan leer, perdón, creo que no he compartido ese tema, el tema número 11, denme un segundito y así ya vamos a continuar. Aquí lo tienen, si ustedes lo pueden ver, es el tema número 11, donde hablamos de los estudios de prevalencia. Estudios de prevalencia. Si aquí dice observacionales descriptivos, al ladito le pueden poner que por lo general terminan siendo analíticos, ¿ok? Aquí sí, ya vamos a entrar en más detalle, el diseño es diferente, hay que hacer seguramente cálculos, recoger bastante información, analizamos, y es un estudio analítico, distribuimos los datos en una tablita de 2x2, que ya hemos hablado, calculamos las medidas de frecuencia, asociación, calculamos el chi cuadrado, los intervalos de confianza, el valor P, etcétera, etcétera. Entonces, esto ya lo vamos a ver la siguiente clase, chicos. Yo les pido que entre hoy y la siguiente clase puedan ustedes leerlo, este tema, el número 11, y resolver el ejercicio 1 del laboratorio 4. El tema número 11 nos ayuda a resolver el ejercicio 1 del tema del laboratorio número 4, por favor, ¿ya? Entonces, quedaremos ahí. Sé que algunos se han incorporado un poquito más tarde. Me dicen, por favor, les anoto en la lista y nos vemos el siguiente lunes, por favor, en nuestro horario. Si tengo alguna dificultad, que espero ya no tenerla, les voy a comunicar. Caso contrario, nos veríamos nomás en nuestro horario habitual. Si alguien me dice en la lista que algunos días se han retirado porque seguro tenían prácticas. Doctora. Dime. Párraga, ¿no? Sí. Y esta es Eva. Y también de Cruz Laime, salió igual en punto. Ok, listo. ¿Alguien más, chicos? Quevedo, por favor, doctora. Ay, sí, pobre Pablo, estaba tu señal, una pena ahora. Te salías, volvías a entrar. No te preocupes. Hasta donde les veo, si les veo y están ahí esperando, les dejo ingresar. Ok, chicos, muchas gracias por su atención. Entonces nos vemos el día lunes, ¿ya? Lean el tema 11 y resolvemos el ejercicio 1 del laboratorio 4. Muchas gracias, chicos, por su atención. Mil gracias. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora. Chicos, gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Hasta luego, doctora. Adiós. Chao. Chao, Cristian. Adiós. Chao, chicos. Doctora.